Ahí estamos. Ahí sí. École. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ahorita estoy en el Parque Las Vegas. Vamos a hacer aquí una cosita seguir con el tema de lo que es el dinero. Ahora vamos a topar el tema de los diezmos. Y miren ese techo de aquí. Qué espectacular esta estructura, ¿no? Toda esta estructura así para sostener ese techo arriba, mira. Bueno, por ahí. ¿Qué les parece? Y ahí al fondo se ve el otro lado de la estructura. Y aquí está todo el graderío del anfiteatro este. Está bien bonito. Parque Las Vegas en Puerto Viejo, miren. Ahí pueden ver todo el graderío ahí. Bueno, les tiré un poquito. Y bueno, estamos aquí en Parque Las Vegas de Puerto Viejo. Vamos a seguir con el tema entonces que estamos tratando antes. Como les decía, los levitas tienen todo el derecho, como los sacerdotes, de recibir de diezmos, ofrendas, las primicias de los frutos del pueblo de Israel. Por ley tenían todo el derecho de recibir ellos algo de esos diezmos, esas cosas, y de ahí ellos tomaban. Usted puede ver en lo Levítico, Deuteronomio, Números, estudia y va a ver cuántas veces el Señor dice que, por ejemplo, cogían un holocausto, lo sacrificaban, ya se consumía la carne, la grosura, tal. Y así mismo ellos participaban de esa carne, del sacrificio, cogían con unas cucharadas, algo así, cogían la sopa en el caldo que hacían eso, y ellos cogían para su consumo. El sacerdote tenía todo el derecho de consumir de esos sacrificios y coger para su consumo eso. De hecho, el pecado de los hijos de Leví fue eso, que ellos cogieron y empezaron a coger lo mejor, lo más exclusivo del sacrificio, digámoslo así, cogían para ellos y lo querían coger a la fuerza, incluso a veces lo cogían a la fuerza, dice que hacían. Entonces obviamente prevaricaban contra el Señor Jehová, cogiéndose de esas ofrendas, de esos sacrificios, de esos holocaustos, lo mejor para ellos. Y después por eso el Señor terminó matándoles a los hijos de Leví. Y Leví, como sacerdote, como padre de ellos, calladito, no pudo decir nada, porque él sabía perfectamente, y dice la Biblia que no les había hecho impedimento alguno. Entonces, como no les impidió, Dios tuvo que coger y actuar él, porque el padre no supo educar a sus hijos para que no hicieran esas maldades, siendo sacerdotes, siendo miembros de la casa de Leví y que servían en el templo. Entonces ahí se ve claramente que los levitas tienen todo el derecho de hacer eso. Y eso se traduce ahora, como yo siempre digo, en este tiempo a los pastores de hoy. Diezmos, ofrendas, todo eso es para los pastores de hoy. Como vimos la vez pasada, lo que es primicias no tiene nada que ver con nosotros como cristianos. Ya vimos que eso ya no, eso ya se cumplió con el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que son los diezmos. Los diezmos está establecido también en Números, Deuteronomio, Levítico para el pueblo de Israel, ¿cierto? Vamos a ver por ese lado de dónde salió esto y de dónde nació la idea del diezmo. Esto usted no lo va a ver, no lo va a encontrar como una idea que Dios sacó y él puso eso originalmente como que él fuera la idea de hacer esto. Algunos se han de asombrar al saber que no fue en el corazón de Dios que nació la idea del diezmo, pero Dios aprovechó el corazón de un hombre para poner la idea de los diezmos y poder sustentar al pueblo de Israel con los servicios, con los que le iban a servir y todo esto después. Dice en Génesis 14:20, mira, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Habla de lo que le dio los diezmos para el sacerdote que era Melquisedec. Ahí fue la primera vez que a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, todo este triunfo que tuve, esta guerra que tuve contra estos enemigos, y Dios le bendijo tanto que recuperó todo lo que habían robado. Y más, consiguió un botín inmenso, no sabemos qué botín habrá conseguido, pero un botín increíble. Y Abraham en su corazón dijo, no, pero tengo que darle algo al Señor porque Él me bendijo con esto. Él entonces en su corazón dio los diezmos de todo, Génesis 14:20. Y en 28:22, el Jacob, que obviamente que fue el nieto de Abraham, aprendió la lección y también dice lo mismo. Y de esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En este corazón de estos hombres nació la idea del diezmo. Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú,
y se estaba yendo a buscar mujer en la tierra de su madre, en Parán, cuando iba a encontrar a Raquel y todo ese lío después, ya que ya sabemos, los que vieron Biblia, los que han leído Biblia saben de cómo es la historia de Jacob. En ese tiempo, cuando él estaba yendo camino de ir a la tierra de Parán, ahí se encuentra con Dios en un sueño, y de ahí él le promete que todo lo que él tenga le va a diezmar, le va a separar el diezmo para el Señor si Dios le bendice en su camino. Ahí nació la idea del diezmo. Y Dios entonces en la ley después, cuando ya viene Moisés y la ley mosaica, establece esto como una ley. En Números 18, del 21 al 26 dice, he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Puede comparar esto también en Hebreos, una carta de Pablo, Hebreos 7:5. Entonces también dice que en Hebreos también dice que fue esto hecho por el Señor, porque los levitas no iban a recibir heredad. Entonces esta heredad es solamente dada en Jehová. Y Jehová estableció los diezmos de ofrendas para que se sostengan los levitas y no tengan heredad en ninguna parte. Entonces los levitas iban a ir a todos, fueron repartidos en cada una de las tribus de Israel. Había levitas en la tierra de Rubén, había levitas en la tierra de Neftalí, había levitas en la tierra de Judá, en la tierra de Isaacar, en la tierra de Zabulón. Se repartieron todos los levitas en todas las tribus de Israel. ¿Para qué? Para que sirvieran al pueblo como los sacerdotes que debían ser, para ministrar a Jehová delante del pueblo y para ministrar al pueblo. Entonces, por ese servicio, Dios estableció los diezmos y las ofrendas. ¿Para qué? Para que haya una ofrenda, un diezmo para el Señor, y los levitas tenían todo el derecho de coger de ahí para su sustento, lo mismo el sacerdote, etc. Esto es lo que es como ley que se estableció en ese tiempo, ¿sí? Deuteronomio 14, 28 al 29 dice, el diezmo para el levita que no tiene heredad. Mire. Y también dice que el diezmo sirve en segundo lugar para los huérfanos, viudas y extranjeros. En otras palabras, si se fuera a traducir al tiempo de hoy, es para el pastor, es para el ministro de alabanza, el maestro de escuela dominical, la persona que está sirviendo al Señor tiempo completo en la iglesia. Para esas personas debe ser los diezmos, ofrendas, limosnas. Eso es todo, no hay ningún misterio en eso. Todo pastor tiene todo el derecho de tomar de esos diezmos, ofrendas, para su sostenimiento. Es lo mismo ahora, solamente que ya no hay levitas. Ahora somos que la iglesia de Cristo. Ya no somos judíos, somos la iglesia de Cristo, los que estamos conociendo al Señor, buscando al Señor y estableciendo el reino de Dios en la tierra, ¿no es cierto? En ese tiempo eran los judíos los que estaban encargados de llevar el conocimiento de Jehová a las otras naciones. Después que Pablo predica a los gentiles, nace la iglesia. Y ahora es la iglesia la que predica a las personas que no conocen a Dios, y esos tienen todo el derecho de recibir diezmos y ofrendas para sostener su ministerio. Cualquier persona que se dedica a esto a tiempo completo o solo quiere servir al Señor tiene todo el derecho de recibir esto. ¿Sí está claro? Es la forma en que tratamos el dinero nosotros ante los ojos de Dios. Y Dios responderá, reclamará a cada uno cómo ha manejado su ministerio, cómo es que ha hecho su mayordomía en la tierra. Yo tendré que dar cuentas de lo que estoy haciendo ante los ojos de Dios en el día en que Él me juzgue, ¿cierto? Ante el tribunal de Cristo. Él me va a juzgar por esto. Si yo estoy mintiendo, ¿usted cree que voy a arriesgar a que el Señor me diga, no, mal siervo, tú estabas estafándole a la gente, tú estabas engañando a la gente, tú no te vienes para acá? Imagínese, yo no estoy queriendo arriesgarme a eso, porque también obviamente este ministerio se llama Camino al Cielo y obviamente trato de que la gente entienda cuál es el camino al cielo y por qué es que ustedes necesitan que entienda estas cosas como son, no desde la perspectiva mía, sino desde la perspectiva bíblica. Levítico 27:30 también dice, y el diezmo de la tierra, así de simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. En el versículo 32 dice, diezmo de vacas, ovejas será consagrado a Jehová, lo que vimos la vez pasada en las primicias, ¿no? Aquí es en cambio el diezmo. El diezmo es el 10ª parte de, digamos, cada mes, pues usted separa el diezmo de lo que reciba. En ese tiempo obviamente era un pueblo netamente agricultor y ganadero, entonces el diezmo era ¿de qué? Del fruto de la tierra, la cebada, la espiga, el trigo. No había maíz ahí en ese tiempo en tierra de Israel.
y también de los animales, entonces de las vacas, de las ovejas, de los carneros, de todo eso. Entonces el diezmo de un carnero o de una oveja, que era el primogénito, entonces el primer corderito que salía, ese era dedicado al Señor, ¿sí? El primer corderito era la primicia, digámoslo así. Y por ahí viene el diezmo de las ovejas que tengan. Entonces al mes, ¿cuántas ovejas tiene? ¿Cuántas han nacido? De esas 10 ovejas que nacieron, entonces da una oveja. Ese es el diezmo, es diferente a la primicia. La primicia es lo primero que nace en un corderito, de dos corderitos, y la ofrenda, el diezmo en cambio, cada mes, digámoslo así, 10% de lo que haya tenido, de lo que ha podido ganar, de lo que sea. Ese es el diezmo. Entonces es diferente, pero es una ley que Dios estableció desde tiempo antiguo, basado en qué, en lo que un corazón de un hombre como Abraham y luego Jacob dijeron e hicieron para separar el diezmo de todo lo que él ganaron para el Señor, lo separaban para el Señor. Mira, cuando vamos al Nuevo Testamento, ahí hay una cosa interesante, y dice Lucas 18:12 que había un publicano o un fariseo, no recuerdo bien, que el Señor Jesucristo decía que había un publicano o un fariseo, que se jactaba ahí, se ponía de pie y todo el mundo que le oiga lo que él oraba, ¿no? Y entre las cosas que él ora dice esto: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Se jactaba de, uy, yo soy, qué lindo que soy yo, ¿no? Entonces Jesús decía que no está bien esa actitud, en pocas palabras, ¿no? Pero lo que voy, bueno, esa es otra enseñanza, pero lo que voy es que el Jesús está oyendo eso que dice el fariseo, este judío, este publicano, pero no le corrige, no le dice, mira, no tienes que diezmar, ya no tienes que diezmar, ya no, ahora ya yo vengo y ahora no hay que diezmar. Ahí podía el Señor Jesucristo haber dicho, a ver, no, ahorita ya no hay que diezmar, no se debe hacer eso, estás mal. Pero Jesús nunca le corrigió. Este publicano o fariseo dice, diezmo todo lo que gano. Está diciendo, ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Y el Señor Jesús no le criticó eso. Eso no fue lo que condenó. Lo que condenó el Señor Jesucristo es la actitud de su judío que se hacía ver ante todo el mundo lo santito que era y que le oigan todo el mundo lo que ora. Entonces, eso es lo que el Señor juzgaba, pero no le juzgó por eso, no le dijo nada de eso. ¿Sí? En 1 Corintios 9, del 13 al 14, vemos esto. Y dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así también el Señor ordenó a los que trabajan en el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, uno que trabaja en esto del ministerio, cualquier ministerio en la iglesia, no va a trabajar vendiendo papas o vendiendo cebollas o teniendo una finca o teniendo una panadería o si vende una empresa como obrero o empleado en una empresa. No, nada de esas cosas. El que vive del Evangelio tiene todo el derecho de tomar de lo del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente una persona que se dedica al Señor tiene todo el derecho de tomar de diezmos y ofrendas para su sostenimiento. ¿Por qué? Porque está sirviendo al Señor, está trabajando para Él. Su trabajo es ese, no hay otro trabajo para Él. Por eso también un pastor debe servir al ministerio, a su pastorado, y no tener panadería, no tener un departamento que anda arrendando por ahí, no tener una finca que por ahí o un taxi que le hace trabajar, no tener nada que ver con el mundo, porque su trabajo es para el Señor, nada más para Él. ¿Está bien? Entonces clarito dice el apóstol Pablo ya lo dice aquí claramente: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Lo mismo que hacían los levitas antes, ¿se acuerdan lo que le dije hace un rato? Y los que sirven al altar, del altar participan. Entonces, si en el altar ponían un sacrificio, en el altar ahí cogían los levitas una parte para ellos poder comer y llevarse algo a la boca. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y está hablando Pablo, Nuevo Testamento, 1 Corintios, le está hablando a los pueblos del Corinto, a los gentiles, a los cristianos de hoy, podríamos decirlo también así. Entonces, el Señor quiere que entienda eso, que si una persona está sirviendo al Señor, puede y tiene todo el derecho de ganar de diezmos y ofrendas para su sostenimiento. ¿Está bien? Por eso es que yo también le pido en este ministerio que si quiere aportar, por favor, ahí comuníquese, ahí está el WhatsApp, ahí está mi número de teléfono y ahí podemos hablar y nos ponemos de acuerdo tranquilamente cómo quiere aportar, si es que quiere aportar a este ministerio.
Si no, usted tranquilamente siga ofrendando, diezmando en su iglesia local, no hay problema. Ya eso está en usted y es usted y su corazón. Pero todos tenemos que ofrendar y todos tenemos que diezmar. ¿Está bien? De aquí, de lo que uno recibe también, yo también tengo que coger. De lo que reciba, tengo que coger y diezmar y también tengo que ofrendar. Entonces, eso que quede claro. Eso no es que ha cambiado, no es que ya no hay, ya no se debe hacer. Ningún apóstol dijo nunca nada de que no se debe diezmar. Ninguno de los apóstoles dijo eso. Es más, una cosa que le quiero hacer la reflexión es lo que dice la Biblia, que Judas llevaba la bolsa. ¿Recuerda que la Biblia dice que Judas era el que llevaba la bolsa? Incluso cuando una mujer derramó perfume en el Señor así, en una casa de un fariseo mientras estaban almorzando o merendando, no sé, le invitó el fariseo a la casa. Y el Señor estaba merendando ahí y una mujer viene y le derrama perfume, pero un perfume de nardos carísimo. Y dice la Biblia que Judas habló y dijo, no se debía haber vendido ese perfume mejor porque por lo caro que es, mejor y hubiera servido a los pobres. Pero la Biblia dice también y aclara que no lo dijo por cuidarse de los pobres o porque él estuviera preocupado por los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Entonces, ¿de dónde sustraía? ¿De qué sustraía de la bolsa? Es obvio que sustraía dinero. ¿Y de dónde tenían dinero los discípulos entonces? Si él, entre todos los discípulos, tenía la bolsa, ¿de dónde tenía dinero? Pedro, pescador. José, Jacobo, Bartimeo, todos los apóstoles que estaban ahí. ¿Qué hicieron ellos para ser discípulos del Señor? Dejaron todo lo dejaron. Pedro no volvió a ser pescador, ni ni Juan ni Jacobo, los hijos de Zebedeo, que estaban con su padre arreglando redes cuando el Señor Jesucristo pasó y les llamó. Ellos dejaron a su padre y le siguieron. Ellos no volvieron a ser pescadores, ni Pedro ni nadie. Pablo también, ahí hay una confusión medio especial en los cristianos de hoy, que dicen que Pablo hacía tiendas y con eso entonces él trabajaba haciendo tiendas. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice eso, que Pablo se dedicaba a hacer tiendas. La Biblia dice en Hechos 18, 2, 3, que encontró a una pareja, Aquila y Priscila, y dice que ellos salieron y fue a ellos para estar con ellos, y eran del mismo oficio, dice. O sea, sí ha sido que Pablo sí hacía tiendas, y se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces Pablo en esa temporada, cuando estuvo con Aquila y Priscila, ahí él ayudó a hacer ese trabajo ahí. Pero no dice la Biblia que él se dedicara a hacer eso. ¿Sí me entiende? Eso no está diciendo la Biblia aquí. No está diciendo que él se dedicara a hacer esas cosas. Entonces, si usted ve en 1 Corintios 9, yo solo leí unos versículos, ¿no? Pero si usted ve esos versículos, todo el capítulo de 1 Corintios 9, la Biblia no dice que el apóstol Pablo no estaba recibiendo dinero de una iglesia. En una parte dice, he despojado a la iglesia, como que él hubiera despojado. ¿Qué es despojar? Es robar. Y él se sentía tan humilde, tan sencillo, que él creía que como que estuviera robándose algo así, porque él se sentía indigno de ser apóstol, un apóstol, ¿no es cierto? Entonces él decía, yo he despojado una iglesia que no sé qué. Él no dice que no le han ayudado. Decía que los hermanos en Macedonia le ayudaron. Y dice que le ayudaron también en otra parte, que le ayudaron los hermanos en Jerusalén. ¿Cómo le ayudaron? Con dinero. Entonces habían ofrendas que mandaban para los santos, entre ellos, entre los cristianos se ayudaban. También dice la Biblia que los apóstoles recibían todo lo que los cristianos de ese tiempo llevaban. Y ellos les dejaban a los pies de los apóstoles. ¿Qué cree que dejaban a los pies de los apóstoles? Ya no dejaban corderitos, no dejaban sacrificios de esas cosas, de esas leyes ceremoniales de antes. Y lo que dejaban es dinero. Vendían sus propiedades, dice la Biblia, y lo dejaban a los pies de los apóstoles. Entonces no era que no tenían derecho a tener un poco de dinero. La gente misma entendía, ellos son profetas. Ellos entonces son ¿qué? Los nuevos levitas, los nuevos sacerdotes, los que realmente el Señor está escogiendo para llevar el evangelio al mundo. Entonces la gente entendía eso y daba ese dinero. En vez de llevar a Jerusalén, en vez de llevar las sinagogas ahí, porque allá no se predicaba el evangelio, se daban cuenta que los fariseos lo único que querían mantener su estatus. Todos los cristianos empezaron a dejar todo a los pies de los apóstoles. Ahí se acuerda ese pasaje donde una pareja vendió, dice, una propiedad. Y dice que se sacaron algo del dinero, por ejemplo, el 50% se lo cogieron.
Y después fueron a decir que esto de aquí, el 50% lo dejaron ahí a los pies de los apóstoles. Y engañando, mintiendo, diciendo que ese es el dinero. No era cierto. Y ahí murió la mujer, murió delante ahí a los pies de Pedro. Después fue el hombre y dijo lo mismo y también murió porque engañó. Y dice, no has mentido a un hombre, has mentido al Espíritu Santo. Y murieron. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Que había dinero que estaba depositado a los pies de los apóstoles. La diferencia está en que esos diezmos, esas ofrendas son para la iglesia. Los apóstoles repartían para todos, para que no haya una sola persona que esté en necesidad. Para eso son los diezmos y ofrendas. Si este ministerio crece, si este ministerio se da y sale con buenos frutos y todo, y llego a tener, no sé, $1000 cada mes, no es que $1000 es para uno solito, yo me voy a coger los $1000. Yo he de coger, no sé, $200 y con eso me alcanza, listo. Y los otros, el resto, será para otros hermanos, para otras personas que estén en necesidad, para suplir necesidades de la iglesia. En eso es donde fallan los pastores de hoy. El diezmo lo ofrendes para la iglesia. Entonces, para el pastor sí, pero también para la iglesia. Hay hermanos que no tienen trabajo, deberían darle algo de dinero hasta que tenga trabajo. Hay hermanos que tengan necesidad de alguna cosa, también. Para eso deberían ser los diezmos y ofrendas, para la iglesia. Entonces, con esto creo que en mente ya está todo hablado. No se me ocurre nada más. Aquí tengo las anotaciones, todo lo que quería decirles. Y es, creo, todo lo que tenía que compartirles acerca de los diezmos, los diezmos en este caso. La próxima vez vamos a ver de las ofrendas. Entonces vamos a ver lo mismo, es el mismo panorama, pero vamos a enfocarnos en las ofrendas. Hoy nos enfocamos en los diezmos, para que sepan de dónde nació y por qué esto es, obviamente, que hay algo que es de suma importancia entenderlo ahora para la iglesia de hoy. Para que la iglesia de hoy, para que la iglesia del Señor Jesucristo sea edificada sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. Él es el que debe decirnos qué es lo que debemos hacer y deje seguir por el Espíritu Santo. Como le digo, el Espíritu es el que nos llevará a toda verdad. Si yo le estoy mintiendo, tranquilamente se va a la Biblia, lea, entienda y vea si es que le estoy mintiendo. Usted lo va a saber. Una persona que está mintiendo, de ley se sabe que está mintiendo porque va a la palabra de Dios y ahí está diciendo otra cosa. Cuando no hay contradicción, es diferente. Está dentro de la palabra de Dios, está con el Espíritu Santo, está en comunión con el Señor, está orando todos los días, entonces usted seguro va a seguir el camino que Dios le trace para usted. Les bendigo, le aconsejo que siga leyendo la Biblia, estudie las Escrituras, léala bien y trate de entender que todo esto que trata el ministerio es un camino al cielo. Ese es el fundamento más importante de este ministerio. Que sea un camino al cielo para que todo aquel que esté leyendo esto, que esté oyendo, que entienda este mensaje, que lo aplique para que eso sea verdad en su vida, en su eternidad, la de su familia, la de sus hijos. Les bendigo en el bendito nombre del Señor Jesucristo y les animo a que sigan adelante, no se rindan, no desmayen, continúan así. Amén.